5 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Continuamos insistiendo en FM de la Azotea, 14 años brindando comunicación participativa, y estamos conectados y conectadas con el ex viceministro de Salud de la Nación, Nicolás Kreplak, para tener un intercambio respecto a lo que fueron los últimos cambios en la conversión del Ministerio de Salud en una secretaría. Nicolás, buenas tardes. Claudio lo saluda en FM de la Azotea. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo bien, gracias por atendernos. Y bueno, en un primer momento su opinión, ¿no?, respecto a esta conversión de un ministerio en una secretaría, ¿qué opinión le merece y sobre todo qué implicancias en el correr de los días puede llegar a tener esto? Bueno, la verdad que nosotros ya veníamos viendo y denunciando y comunicando, digamos que estábamos viendo que el Ministerio de Salud de la Nación estaba siendo agredido especialmente por este gobierno desde hace ya 2 años y 9 meses, y que estaba generando que el sentido del Ministerio de Salud de la Nación fuera cada vez menor, digamos, que estaban desnaturalizándolo, destruyéndolo. Tenemos que tener en cuenta que el sistema de salud en Argentina, que es muy fragmentado, o sea, que cada provincia tiene su propio sistema, que en las provincias como la de Buenos Aires tiene cada municipio la responsabilidad de la salud, y que además están las obras sociales, las prepagas. Es tan fragmentado el sistema de salud que el Ministerio de Salud de la Nación es indispensable para darle algún tipo de coherencia, conducción y lógica a este sistema de salud. Y lo que venía sucediendo es que la herramienta que tiene el Ministerio de Salud, que son las políticas públicas, los programas nacionales, fueron de a uno, casi todos ellos, subfinanciados, subejecutados, algunos cerrados directamente, otros destruidos los equipos técnicos que los llevan adelante, cosas que son muy ineficientes y funcionan mal, como en aquella época que los teléfonos no llegaban a ningún lado y generó la necesidad de privatizar las telefónicas. Bueno, el Ministerio de Salud fue perdiendo sentido al punto del cual en que un ajuste por una economía que está muy mal y que está muy sensible a los reclamos de los fondos financieros o Fondo Monetario Internacional y muy poco sensible a las necesidades del pueblo, lleva al tiro de gracia del sistema de salud, que es el cierre del Ministerio de Salud de la Nación. Degradarlo del Ministerio a Secretaría es básicamente jerarquizarlo, que ya quién va a tomar en cuenta a un secretario de Estado que ni capacidad de tomar resoluciones ministeriales tiene, y que quedó bajo el área donde está la parte de el desarrollo social, los planes, digamos, más cerca de la beneficencia que del derecho a la salud. Desde un ministerio, digamos, a diferencia de lo que puede ser una secretaría, y como bien lo decías, supeditada, sí, al desarrollo social, ¿qué cambio de políticas se pueden llegar a vislumbrar, que se pueden llegar a venir, más allá de esto que nos venías diciendo, Nicolás, de que es como el corolario de distintas medidas, sino el principio de varias, sino más bien el cierre, ¿no?, ya en degradar un ministerio a una secretaría? Es decir, ¿qué debemos esperar de acá en adelante con estos cambios de jerarquías? Yo creo que la principal política de salud de este gobierno es destruir el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan al principio, cuando ni bien asume el gobierno, que se juntaron en el Centro Cultural Kirchner y que el jefe de gabinete le pidió a cada cartera que diga 10 políticas que iba a cerrar, 10 programas que iba a cerrar. Creo que eso es lo que le queda al Ministerio de Salud en el futuro. Ir cerrando sus políticas, ir achicándose, ir perdiendo sentido. Pero esto es muy grave porque cuando estas cosas suceden, lo que sucede es que las personas que más necesitan de un Estado que repare las inequidades, las desigualdades, se aleje más y empiezan a aparecer cosas que estamos viendo. Pero para tener presente, por ejemplo, vieron que ahora hay muchos más casos de sífilis. No sé si escucharon eso. Sí, aquí compañeros y compañeras vinculadas a la salud nos comentaban. Se lo comentaban. Bueno, eso está pasando en todo el país. Hay más casos de sífilis, que es una enfermedad que muy fácilmente tratable con penicilina, digamos, ¿no? Y que incluso se producen nacimientos de niños con sífilis congénita que tienen una gran discapacidad. Bueno, los sífilis congénita se podría detectar si los embarazos tuvieran controles. ¿Ustedes saben o vos sabés qué programa que tenía el Ministerio de Salud de la Nación, que cerró este gobierno, tenía como objetivo garantizar al menos 5 controles durante el embarazo? No se me viene a la mente. El programa Cunita. Unos primeros programas que cerraron ellos tenía como objetivo garantizar 5 controles de salud. Entonces, si hubiera estado ese programa funcionando, hoy no tendríamos ningún caso de sífilis congénita. En cambio ahora tenemos que
padecer al menos 200 nacimientos de chicos con sífilis congénita. Eso es lo que quiero decir, está pasando esto. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y en el futuro va a pasar un poco lo que estamos viendo en estos días, que una situación sin sentido, la aparición de la comunicación y viralización de un cuadro grave por infección bacteriana, una bacteria típica, un cuadro que no tiene ninguna trascendencia comunicacional, se transformó en una bomba de comunicación. Me refiero al caso del Streptococcus pyogenes, que es una bacteria que no tiene ningún comentario para hacerse al respecto porque no es una epidemia ni lo puede hacer, y una ausencia absoluta de un Ministerio de Salud de la Nación que ni siquiera intente estar presente para llevar tranquilidad a las familias, para tratar de llevar tranquilidad a los servicios de salud que hoy por hoy están colapsados de gente que, perseguida por una posverdad, están yendo a los médicos a ver si su hijo no puede ser una próxima víctima de una bacteria fatal, cosa que no es lo que sucede, pero el Ministerio de Salud se ha alejado. Esto que es un caso banal. Imaginémonos si de repente sucediera algo grave, como por ejemplo que se produzca efectivamente una epidemia de sarampión en Argentina. ¿Cómo se va a conducir esto? Y en Argentina ya sucedió esto, cuando en el 55 el gobierno de Aramburu decide cerrar el Ministerio de Salud de la Nación y transformarlo en Secretaría de lo que era Bienestar Social, que sería un equivalente a desarrollo, hubo una epidemia de polio después de eso. Había habido una epidemia de polio durante el gobierno de Perón con Carrillo a la cabeza y bueno, como toda epidemia fue mala, pero tuvo una salida bastante airosa porque había una conducción, un sistema que estaba organizado. La epidemia de polio de la dictadura de Aramburu fue tremenda. Tuvo una cantidad de muertos tremenda, una cantidad de víctimas que tuvieron después secuelas muy graves durante muchísimo tiempo. Y no había quien condujera el programa, y de hecho Aramburu tuvo que recorrerse los hospitales disfrazados de médicos porque no había nadie que se hiciera cargo de la situación de la salud. Estamos ante una situación de acefalía en el sistema de salud que es grave porque va a seguir desfinanciando y profundizar lo de financiamiento de todos los organismos del Estado. Vemos lo que está pasando en el Posadas, en el Malbrán, con la medicación del VIH, todo eso se va a profundizar. Pero si además llegara a ocurrir alguna epidemia, estamos en un barco sin timonel. Estamos hablando con Nicolás Kleplak, médico clínico, sanitarista, y como lo decíamos, fue viceministro de el otrora Ministerio de Salud de la Nación. Actualmente forma parte de la Fundación Soberanía Sanitaria, además forma parte de la dirección editorial de la revista Soberanía Sanitaria, quien en los últimos días lanzaron una edición especial, si se quiere, en el marco de las distintas falencias en salud a partir de la conversión del Ministerio en una secretaría, en estas medidas de achicamiento del Estado, que como bien lo venía diciendo Nicolás, son más bien el corolario y no el principio de distintas medidas en torno a achicar la asistencia del Estado y sobre todo en la prevención. Nicolás, puntualizar en una de las últimas novedades que, más allá de ciertas desmentidas, se generó cierto impacto en la opinión pública respecto a estas vacunas, ¿no?, para niños y niñas de 11 años respecto al meningococo, y preguntarte qué implicancias tiene que no sean vacunados y vacunadas los jóvenes. Bueno, la vacuna meningococo es la última vacuna que se había incorporado en el calendario oficial, se incorporó en el 2015. La enfermedad por meningococo, la meningitis es una enfermedad grave. De las causas de meningitis hay otras causas bacterianas, que son el neumococo y el hemófilus, que fueron perdiendo prevalencia porque fueron incorporados en vacunas que ya están distribuidas en toda la población. Entonces, la meningitis producida por el meningococo pasó a ser la principal causa de meningitis. Todos sabemos que la meningitis es una enfermedad muy grave, que es contagiosa, por ejemplo, contagiosa en un ambiente cerrado, los contactos en una escuela, en un club, y que, con la aparición de una vacuna que es efectiva, tenemos la posibilidad de reducir o erradicar esta causa, que es una causa de muerte, y es una causa de enfermedad grave y sobre todo de sufrimiento. La principal población que la padece son los niños chiquitos, los niños de los primeros meses de vida, y que o puede producir la muerte o puede producir cosas como, no sé si ustedes escucharon una vez, parálisis cerebral. La vacuna se le da a los niños chiquitos, y eso todavía sigue estando vigente, pero ni bien nacen no pueden producir los anticuerpos para la vacuna, para la meningitis. Entonces, el objetivo que se había planteado es vacunar a los adolescentes de 11 años, a partir de los 11 años, porque
en los adultos jóvenes y en los adolescentes es en donde está la bacteria de la meningitis como flora habitual de nuestra garganta, nuestra faringe. Entonces, si los jóvenes y adultos jóvenes tienen meningitis, pueden contagiarle, pueden producirse a sí mismos, si tienen la bacteria, quiere decir, pueden producirse a sí mismos la enfermedad de meningitis, o pueden contagiarle la bacteria a los bebés y producir la enfermedad. Cuando se decide retirar esta dosis, que es una medida histórica, porque nunca en la historia se había retrocedido en la escala del esquema nacional de vacunas, cuando se decide retirarlo, lo que se está haciendo es reduciendo el efecto rebaño de la vacunación. Hay menos, si la vacunación para meningitis en los adolescentes tiene que ser completa, que sea toda la población, para que entonces la población no tenga posibilidades de contagiarle a las personas más susceptibles, que pueden ser los propios adolescentes, pero sobre todo los niños chiquitos. Bueno, es una medida realmente de este contexto histórico, ¿no? Estamos en un contexto donde el recorte es sin precedentes, donde la velocidad con la que se está destruyendo el Estado es sin precedentes, que no tiene que ver con un plan alternativo, no se está planteando hay otro modelo de salud, hay otra forma de entender las cosas que hagamos de manera distinta. Lo que está planteando es básicamente achicar y destruir, dejando la posibilidad solamente de que emerja el mercado. Pero el mercado en salud es ineficiente, no sirve de nada que las mujeres y los niños de 11 años se vacunen, aquellos que pueden pagar la dosis de esta vacuna. Porque lo importante de esta vacuna es que sea social, que sea una vacuna para toda la población. Así que, ¿qué es lo que produce? Bueno, que no vamos a poder cortar con las meningitis por el momento, producto de esta bacteria, que va a haber que seguir trabajando, que lo que se pierde ahora no se puede recuperar, que va a tardar más tiempo. Entonces, si los chicos ahora no los vacunamos, tendremos que empezar de cero el año que viene e intentar en algún momento lograr erradicar esta enfermedad, pero sobre todo que es un botón de muestra de que están ajustando la parte más importante, que es la salud de nuestros pibes. ¿Se podría apelar a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en torno a lo que es la medida en general de convertir un ministerio en una secretaría? ¿Qué opinión le merece esa inquietud? No, sería un gesto político. Yo no creo que la Organización Mundial de la Salud pueda decirle nada a Argentina al respecto de eso. Me parece que está bien y que es un escándalo internacional que Argentina no tenga el Ministerio de Salud, que ha sido en muchos sentidos uno de los países señeros en las políticas públicas en salud, que sin duda desde el 45 tener un sistema de salud con un Ministerio de Salud presente ha marcado el camino en América Latina, que ahora no retroceda por detrás de todos los demás países de la región, es sin duda políticamente muy malo, pero no creo que pueda ninguna instancia internacional condicionar esta decisión. Creo que esta decisión se condiciona en las calles. Nosotros estamos decididos a que tenemos que hacer un gran frente nacional en contra de la destrucción del sistema de salud, que todos aquellos que sentimos que la salud es un derecho y que tenemos que construirla, debemos unirnos más allá de las banderas partidarias de cada uno, que por supuesto las tenemos, pero que no son lo que tenemos que poner por delante ahora, y construir un enorme frente patriótico capaz de al menos en el sector de la salud, mostrarle que están equivocados. Y yo no creo que este gobierno sea sensible a escuchar estos reclamos populares, creo que son solamente sensibles a los reclamos de la banca. Pero de todas formas, al menos que el resto de la sociedad no le pase desapercibido, porque con su mecanismo mediático están diciendo, bueno, no pasa nada si deja de ser ministerio y pasa de ser secretaría, es lo mismo, es un problema administrativo. No es cierto, están degradando el sistema de salud de Argentina y esto se va a pagar con la vida de nuestro pueblo. Nicolás, lo citaste y por ahí pedirte que puedas llegar a profundizar respecto a esta intención de hacer el Hospital Posadas, hospital público, y lo que fue incluso la novedad, ¿no?, de la presentación de varios profesionales de la renuncia en ocasión de ver los distintos despidos, más de 3.000 despidos desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri respecto al Hospital Posadas. Bueno, si podés profundizar algún tipo de pensamiento, de opinión en este tema. Bueno, el Hospital Posadas es el hospital más importante del país en términos de la envergadura, del desarrollo que tiene. Para tener una idea, el área de pediatría del Hospital Posadas es tan grande como un hospital pediátrico de los de la Ciudad de Buenos Aires, como el Garrahan Juan Gutiérrez. Para tener una noción del volumen, de la dimensión, de lo que significa. Y además está puesto en el oeste, justo cerquita entre Morón, La Matanza, 3 de Febrero. Está en una zona donde realmente es muy importante tener un hospital de esas características.
viene habiendo desde que comenzó este gobierno una persecución especialmente dedicada a este hospital, donde ya están todos los trabajadores, están acostumbrados a tener que entrar atravesando una columna de gendarmería o de la policía, que están parapetados como si fuera un hospital de guerra, y esto todos los días con continuas agresiones a los trabajadores, despidos, etcétera. Desde que comenzó este gobierno están poniendo la situación cada vez más crítica. Hay servicios que terminan renunciando, como que se conoció del servicio de cirugía cardiovascular, que por lo que yo entiendo no tiene solo que ver con los despidos de otros colegas, sino tiene que ver con que ya lo habían desmantelado y hacía semanas que no operaba, porque lo venían destruyendo la gestión del hospital de a uno en fondo. Y bueno, y así estamos ante una situación en la cual luego de unos 80 despidos nuevos de profesionales con muchísima trayectoria, irreemplazables, porque la complejidad que tiene el hospital, no solo el tamaño, la cantidad de pacientes que tiene, sino además la profundidad. Es un hospital que, por ejemplo, mediante telemedicina coordina cirugías intrauterinas en un hospital en Formosa. Digamos, tiene un desarrollo, es el centro neurálgico de la medicina asistencial de Argentina. Nosotros veníamos viendo que hospitales muy buenos y con una funcionalidad muy grande como el Cruce o como el Garrahan estaban siendo agredidos y hubo que salir a defenderlos por parte de los trabajadores en las últimas semanas o meses, pero en el Posadas tienen un encarnizamiento muy particular. Lo que pasa es que es un hospital con mucha espalda para sostenerlo, tenía mucha capacidad de absorber los golpes, y ahora creo yo que me dieron en el punto de flotación, y por eso hay asamblea de los trabajadores continuamente, abrazos al hospital. Ayer se estaba barajando la posibilidad de renuncia en masa de todos los trabajadores del hospital, lo cual con un hospital de esas características, si sucediera, tendríamos inmediatamente un aumento de la mortalidad por todas las causas en la provincia de Buenos Aires, un aumento de mortalidad infantil, digamos, y al día siguiente sería un destrozo para la vida de miles y miles de argentinos. Esperemos que, por supuesto, eso no suceda, pero me parece muy bien que los trabajadores del hospital les han dicho, hasta acá, aguantamos de recibir golpes, ajuste, persecución, estigmatización, etcétera, porque hasta el propio presidente de la Nación ha dicho que eso era un antro de corrupción, y se trata, sin ninguna duda, del hospital emblema del país. Y bueno, me parece que con mucho tino han puesto un freno, y en el contexto en el que el Ministerio de Salud de la Nación es degradado a secretaría, que el actual secretario de Salud de la Nación dice pueda garantizar el puesto laboral de todos los trabajadores, y a los 3-4 días tenemos primero una dirección administrativa de jefe de gabinete que le quita presupuesto a áreas sensibles como el área de salud y educación para pagársela a la policía, y al día siguiente despidos y una militarización del hospital. Bueno, me parece que la decisión del gobierno está tomada, va a seguir recortando en lo más importante para el pueblo, y que el pueblo también está cada vez más decidido que va a tener que pelear en la calle esto. Nicolás, le agradecemos el contacto con FM de la Azotea y veremos cuál es el devenir de la salud pública de acá en adelante, de lo que queda de macrismo, con qué otras medidas nos desayunaremos. Que tenga buenas tardes. Esperemos que no sea tan terrible lo que quede por delante. Un abrazo grande. Que tenga buenas tardes. Hablamos con el médico clínico, sanitarista y además quien fuera viceministro de Salud de la Nación, Nicolás Kreplak. Algunas novedades. La central está en degradación con Nicolás del Ministerio de Salud a una secretaría del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, y vamos a quedarnos con algunos datos más en concreto de lo que es esta medida de lucha, de fuerza, de visibilización, del desmantelamiento del hospital público más importante, el Hospital Posadas, que en las últimas horas se difundió que el secretario de la Fundación Posadas y jefe del equipo de cirugía cardiovascular infantil, Christian Kreutzer, presentó su renuncia, a la que le siguió todo el equipo de trabajo que acompañó dicha decisión y repitió la iniciativa. De esa manera el Posadas ya no cuenta con cirugía cardiovascular infantil, acentuando así la crisis que atraviesa la institución y que fue revelada en su momento por el sitio y el diario Página 12, que está visibilizando lo que es estas distintas instancias de visibilización, de lucha, como bien lo decía Nicolás Kreplak, también con abrazos solidarios y demás. Escuchamos un audio de empleados que están ahí luchando por la salud pública. Buenas tardes a todos. Yo soy médico del Hospital Posadas, tengo 35 años de antigüedad en el hospital y está sucediendo algo terrible. Están destruyendo el emblema de la salud pública del país. El Hospital Posadas es un hospital nacional que atiende pacientes
muy complejos, tiene todas las especialidades médicas y en este momento, hoy, en el día de hoy, le ha llegado telegrama a 80 compañeros médicos, en un total de 140 despidos en el día de hoy. Y llevamos alrededor de 3.000 despidos desde la asunción de este gobierno. No tenemos director, renunciaron los directores, estamos totalmente acéfalos, no hay ministro de salud, la salud se está destruyendo. Les pido por favor a todos que difundan este mensaje, porque estamos muy solos. Ahí escuchábamos el testimonio de uno de los médicos del Hospital Posadas, hospital público, que en las últimas horas se difundió que al menos 80 empleados y empleadas fueron despedidos y despedidas. En un primer momento desde SICOP confirmaron al menos 40, pero que continuaban con los chequeos de los y las cesanteadas. Así que una nueva instancia en el marco de toda una coyuntura política que día a día sorprende con todo tipo de noticias vinculadas, y en este caso en las últimas horas se difundió a partir de la renuncia del equipo de intervención cardiovascular infantil. Ahí se visibilizó aún más la situación de este hospital público. 27 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Que más allá de todo sigan insistiendo, de eso se trata la vida. Gracias, insistir. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento.